Si uno mira aisladamente los datos de empleo y paro de 2021, puede decir que son buenos, incluso muy buenos. Si miramos los datos de afiliación a la Seguridad Social, vemos que a lo largo de 2021, es decir, comparando los datos de diciembre de 2020 con los de diciembre de 2021, se crearon 777.000 empleos, es decir, un aumento del 4,1%. Esto significa que se llegó al final de 2021 con 19.825.000 ocupados, que es un máximo histórico. Al mismo tiempo, el número de parados también se redujo en alrededor de 780.000 personas, comparando diciembre y diciembre, que es una caída del 20%. Es la mayor caída porcentual por lo menos desde 1996. Datos anteriores no tengo y no he encontrado, pero digamos, en cualquier caso es una caída muy significativa. Entonces, como digo, si nos limitamos a estos datos, podemos decir son muy buenos. A pesar de estos porcentajes espectaculares, hay que tener en cuenta que el número de parados actual, que es de 3.100.000 personas, me refiero al paro registrado, es similar al que había en diciembre de 2019, un poquito menor al que había en diciembre de 2019. Incluso es un poco mayor que el que hubo en el verano de 2019. Es decir, que a pesar de que la caída porcentual del paro sea la más alta en más de 20 años, sin embargo el número total de parados sigue siendo elevado. Ahora, para analizar estos datos podemos hacer otra cosa. Es hacer el promedio de ocupados de todo el 2021 y compararlo con el promedio de ocupados de 2019. Es decir, comparar todo el año de recuperación 2021 y compararlo con el año completo 2019 anterior a la pandemia. ¿Y ahí qué encontramos? Encontramos que el empleo es un 0,4% mayor. Es decir, que ahora trabajan en promedio unas 80.000 personas más que hace 2 años. ¿Y eso es bueno o es malo? Teniendo en cuenta que hubo una pandemia y la mayor caída del PIB desde la guerra civil, digamos, no parece un resultado a priori malo. Sin embargo, si nosotros unimos a esto el dato del Producto Interior Bruto y vemos que en promedio el PIB de 2021 va a ser alrededor de un 7% inferior al de 2019, hay algo que no cuadra. Digo que el dato del PIB va a ser porque aún no se publicó el dato del cuarto trimestre, pero digamos, utilizando información que hay disponible de producción industrial, venta de servicios, estos mismos datos de empleo, etcétera, podemos anticipar que el PIB de todo el 2021 va a ser aproximadamente, como digo, un 7% más bajo que el PIB de 2019. Entonces, ¿cómo es posible que trabaje un 0,4% más de personas que en 2019 si al mismo tiempo la producción de bienes y servicios finales ha caído un 7%? Lo primero que hay que hacer para entender esta discrepancia entre la evolución del empleo total y la producción total es distinguir entre la evolución del empleo público y el empleo privado. ¿Por qué? Porque el empleo público entre 2019 y 2021 aumentó el número de sus empleados en más de un 9%. Al mismo tiempo, el sector privado los redujo en casi un 1%. Pero además, entre la gente que trabaja en el sector privado, estamos contando a 441.000 personas que estuvieron en ERTE en promedio a lo largo del año. Eso equivale al 2,7% de todos los ocupados del sector privado. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la caída del empleo privado, ese 0,9% que veíamos anteriormente, más los que estuvieron en ERTE en promedio a lo largo de todo el año, 441.000 personas, tenemos que el empleo privado en realidad es ahora un 3,6% más bajo que en 2019. Sin embargo, como te decía antes, la producción ha caído un 7%. Por lo tanto, la caída del empleo privado de 3,6 nos explica aproximadamente la mitad de la caída de la producción. La diferencia que nos queda por explicar entre la caída del PIB de un 7% entre 2019 y 2021 y la caída del 3,6 del empleo privado también entre 2019 y 2021 es la productividad.
Es decir, que si hay un 3,6% menos de personas trabajando y la producción cae un 7%, es porque en promedio cada una de las personas que está trabajando produce alrededor de un 3% menos que antes. Eso significa una caída de la productividad media. La productividad es la producción por persona, que en este caso estoy aproximando a través del PIB por persona ocupada. ¿Y esto de la caída de la productividad es preocupante o no? Bueno, yo te digo que es absolutamente preocupante, es mucho más que preocupante. Porque si en Europa se ha eliminado el trabajo infantil, si lo normal es que la gente se jubile, si además cada vez se trabajan menos horas, porque a pesar de lo que se dice, si tú miras la jornada pactada en convenios en España en los últimos 20 años, ha bajado desde 1920 horas por año a 1800 horas por año. O sea que en 20 años el trabajo promedio por año se ha reducido en España en 120 horas anuales, o sea, 10 horas por mes, es decir, ha caído más de un día laborable en promedio. Si ha sido posible, como digo, entonces, eliminar el trabajo infantil, jubilarse, trabajar menos horas y al mismo tiempo tener todos los bienes y servicios que se necesitan para tener un buen nivel de vida, es porque la productividad es muchísimo mayor que antes. Es decir, ha habido un aumento de la productividad que permite trabajar menos de media y sin embargo contar con los bienes y servicios necesarios para un nivel de vida bueno. Por lo tanto, la caída de la productividad es muy grave porque va exactamente en contra del progreso. Es la variable fundamental para entender el progreso económico y social. Eso es en sentido conceptual. Ahora, si queremos entender qué significa esta caída de la productividad de manera más concreta, pensemos en el caso de una empresa. Si en una empresa la productividad cae, significa que hay menos ventas, menos producción y el mismo número de ocupados. Evidentemente es una situación que no se puede sostener indefinidamente, porque la empresa, aunque quisiera mantener la plantilla, los márgenes de ganancia van a reducirse, no va a poder reinvertir, no va a poder reemplazar los equipos, la maquinaria, etc. Y entonces tarde o temprano va a ser desplazada del mercado por la competencia. Otra posibilidad es que la misma caída de ventas haga que la empresa no tenga los recursos suficientes para pagar los salarios y por lo tanto tenga que despedir personal. Entonces, lo que quiero que veas es que una caída de la productividad no es algo que pueda sostenerse indefinidamente. La productividad tiene dos tipos de soluciones. La solución buena es aumentar la producción, aumentar las ventas, entonces volvemos al círculo virtuoso, digamos, del aumento de la productividad, porque más crecimiento permite contratar más personal, subir salarios y volver a aumentar la productividad. La solución desagradable al problema de productividad es recortar plantillas o recortar salarios, que si bien son, como digo, situaciones desagradables para el conjunto de la economía y en particular para las personas afectadas, al menos tiene la ventaja de que salva los puestos de trabajo de los que permanecen en la empresa, o incluso el trabajo de los mismos afectados si es que solo les han recortado el salario y no los han echado. Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa hay una caída de la productividad que venía siendo leve, pero con la pandemia ha caído de manera abrupta e incluso sigue cayendo a pesar de que la economía se está recuperando. No sabemos cuánto puede durar, pero que tarde o temprano esto se tiene que corregir, puedes estar seguro que se va a corregir. En la crisis anterior era obvio que el problema de productividad que tenía la economía española estaba en el sector de la construcción. El sector de la construcción durante años tuvo un problema de productividad muy grave, pero lo pudo sobrellevar. ¿Por qué? Porque aumentaban los precios de venta de los pisos permanentemente. Entonces, al aumentar los precios de los pisos permanentemente, se generaban los recursos con los que se pudo financiar esa caída de la productividad. Pero insisto, era un problema de productividad localizado en un sector. ¿Qué pasó luego? Que la destrucción de empleo de la crisis anterior se concentró en la construcción y por eso hoy en la construcción trabaja menos de la mitad de gente de la que trabajaba en el 2007.
Ahora, en cambio, no hay en el sector privado un sector que sea el candidato obvio a ser el culpable de la caída de la productividad. Cuando miramos el total de la economía, es claro que el sector público está presionando a la baja la productividad general de la economía. Sin embargo, en el sector público trabaja alrededor del 14% de todos los ocupados. Por lo tanto, la caída de la productividad del sector público es parte del problema, pero no es todo el problema. Un sector al que siempre se lo acusa injustamente de ser el culpable de la baja productividad en España es la hostelería. El empleo en la hostelería es ahora un 14% más bajo que en 2019. Es decir, la evolución del empleo en la hostelería sí ha sido acorde con la evolución de las ventas y de la producción. Otro sector importante para el empleo, que es el servicio doméstico, porque ocupa a más de 400.000 personas, tampoco está aumentando y por lo tanto tampoco se le puede atribuir ser parte de la culpa en el problema de la productividad, porque ahora trabajan en el servicio doméstico casi un 5% menos de personas que en el 2019. Esto se debe fundamentalmente a las subidas del salario mínimo, que como siempre vemos, lejos de proteger a los más desfavorecidos, castigan a los más desfavorecidos porque los expulsan del mercado de trabajo o los obligan a trabajar en negro, porque no olvidemos que estas cifras que estamos viendo son de empleo registrado. Sí, es verdad que la construcción es donde más ha aumentado el empleo comparando 2019 con 2021, pero eso en parte podría explicarse por la expectativa de las empresas de captar proyectos vinculados con la llegada de fondos europeos y que, digamos, que ese aumento de la plantilla tenga una justificación en las perspectivas de una mayor actividad futura. No hay, como digo, un sector donde uno puede decir el problema de productividad está aquí, como sí podíamos ver en el 2007, 2008 y años anteriores, que era la construcción. Y el hecho de que no haya un sector que concentre el problema de productividad es un problema, porque quiere decir que ese problema está extendido en gran parte de la economía. Por lo tanto, si bien evidentemente es algo bueno para la gente que haya aumentado el empleo y que haya caído el paro, tenemos que saber que el crecimiento del empleo no está sustentado en un aumento de la producción. Por lo tanto, la sostenibilidad, es decir, cuánto pueden aguantar esos puestos de trabajo, no está clara. Hay quien piensa que este aumento del empleo registrado por encima de la producción se explica porque la Inspección del Trabajo está persiguiendo el empleo en negro de manera más efectiva y eso está permitiendo que afloren empleos que antes estaban en negro. Yo no creo que esa pueda ser la explicación. ¿Por qué? Porque en primer lugar significaría que la productividad en los años anteriores era mucho más baja de lo que creímos y entonces no sería coherente con la evolución de la economía, pero además porque este momento es el menos indicado para aflorar empleo en negro, en el sentido de que ese afloramiento para el empleador significa un aumento de costes. Y en este momento en que la economía tiene debilidades, que aumentan los costes, que aumenta la inflación, que aumentan los impuestos, digamos, es el momento menos indicado para que aflore empleo que estuviera en negro. Hay un problema de productividad, está extendido en gran parte de la economía, no sabemos cuánto tiempo puede aguantar así, pero hay que estar seguro de que eso no es algo que pueda ser permanente y que tarde o temprano se va a corregir. Y eso puede corregirse de solamente dos maneras, o a través de un aumento muy rápido de la producción y de las ventas, o a través de una reducción de las plantillas y o de los salarios. Por lo tanto, los datos de empleo de 2021, que a primera vista parecen muy buenos, en realidad, como vemos cuando hacemos un análisis un poco más fino, encontramos que tienen muchas debilidades y que son parte de una economía que también tiene muchas debilidades y muchos desequilibrios. Por lo tanto, yo te diría que estos datos de empleo del 2021 hay que interpretarlos como cuando tu equipo hace un gol al principio del segundo tiempo, en un partido muy complicado, muy difícil, muy bronco,
y que es un gol que se produce por una cantada del portero rival. En situaciones normales no se tendría que haber marcado ese gol. Por lo tanto, está bien que festejes, pero hay que saber que queda mucho partido y que lo que queda de partido va a ser muy difícil.